Gloria al Señor. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Gloria al Señor. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Gloria al Señor. Hoy, ¿verdad? Estamos a 13 de junio. ¿Amén? ¿Y qué estamos próximos a celebrar? A ver, ¿qué estamos próximos a celebrar? San Antonio. ¿Qué pasó, mujer? Ni se acuerdan de sus esposos, ¿verdad? ¿Por qué? Qué barbaridad. Dígale a la esposa que tiene a su lado que te acordabas, que te dije. Como todos los años, ¿verdad que sí? A ver, ¿a cuántos esposos le celebran el Día del Padre? Levanten la mano. Dije que a mí me lo van a celebrar mañana. Me van a hacer una carne asada. Amén. Y es algo normal, ¿verdad? Que nosotros, y es más, ni nos hace sentir muy mal, ¿verdad? Como ya es tan común, ¿verdad? Pero yo pienso que sí se le debería poner un poquito también de enfoque, ¿verdad? Porque los papás somos importantes, ¿sí o no? A ver, dígale al que tiene si tiene a su esposa de su lado, tú eres importante, mi amor, dígale, ¿verdad? Sí, pero algún caso, nunca le ha ido mi amor a su esposa. ¿Verdad? Los esposos son muy importantes, como también son las esposas, porque recuerden, ¿verdad? De la familia se conforma de un papá y una mamá. Amén. Yo sé que el Día de la Madre es mucho más festivo que el Día del Padre, pero yo creo que el hombre también se le debería dar ese ser. No es que lo esté pidiendo, amén, ¿verdad? No es que lo esté pidiendo, ¿verdad? Pero yo pienso que en un mundo desvalorizado como estamos el día de hoy y que el hombre ha perdido mucho su figura, ¿verdad? Especialmente por las redes sociales, la presión de los medios de comunicación y todo lo demás, al hombre lo han hecho como que ya no muy masculino, sino que ya casi que, entonces, ¿verdad? Y yo creo que no se debe ver, porque eso en el plan de Dios siempre fue desde el principio. Amén. Que el hombre su ser es ser masculino y la mujer su ser es ser femenino. Amén. Entonces, para algunos a lo mejor se lo van a celebrar hasta fin de semana y a otros para el otro fin de semana, y a lo mejor ni se van a acordar y se lo celebran hasta el siguiente año. Amén. pero yo creo, ¿verdad?, que en el nombre del Señor ojalá se le diera ese enfoque, ¿verdad? Entonces, vamos voy a reflexionar un poquito sobre el personaje de San José. ¿Cuántos saben del personaje de San José? Amén. Levante la mano, ¿cuántos saben del personaje de San José? ¿Quién era San José? ¿El esposo de quién? De la mujer más importante de todos los tiempos. Amén. Entonces yo pienso que si María era la mujer más, ha sido y será, ¿verdad?, siempre la mujer más importante de todos los tiempos, pues ese esposo que tenía ya a su lado tenía que ser también importante. Amén. Porque dice la Biblia que son uno. Amén. Entonces San José, pero la Biblia ve que muy poquito nos habla del personaje de San José. Pero en eso poquito vamos a tratar la manera de abundarle un poquito y verle algunas de las virtudes y cualidades que tenía este hombre. Y yo quiero no solo enfocarlo en el personaje de San José, sino que lo quiero hacer un poco familiar, porque entonces van a decir, entonces ¿a qué venimos? Van a decir las mujeres, ¿verdad? A oír un mensaje solo para los hombres. Nos vamos a tratar la manera de que este mensaje también sea para todos nosotros. Como cuando se habla de Mamita María, que no es solo para las mujeres, sino también para nosotros los hombres. Amén. Porque son personajes que nos han dado un ejemplo
ahí sí que a la plenitud, hasta el punto de que la pareja de la Virgen María, San José y el niño Jesús es llamada, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Qué hermosa familia, ¿verdad? Sagrada familia. ¿Por qué? Porque vivían en santidad, vivían en gracia, y era una familia que me imagino que lo que más tenían era unidad. No es que pensaban lo mismo, porque jamás vamos a pensar lo mismo un hombre y una mujer, ¿sí o no? Eso sería imposible. Porque usted dice, no, mi esposa tendría que pensar igual que yo. No, porque la mujer es muy diferente que el hombre. Y entonces es como si vivieran dos hombres, ¿verdad? No, o sea, esa es una mujer. Y entonces el punto más femenino, y luego está el punto masculino. Entonces recuerden, la mujer está hecha de emociones y el hombre está hecho de decisiones. Y ahí eso a veces cuesta un poquito en el matrimonio, ¿verdad? Porque el hombre es así como más rudo, y la mujer, nomás con tantito y empieza a hablar. ¿Sí o no? Porque se emociona más fácil, porque sus emociones son sensibles. ¿Sí o no? Pero eso es lo hermoso que tiene la mujer. Pero el hombre es lo que tiene el carácter, o sea, lo firme. Bueno, así debería ser. Pero a veces, ¿verdad? Eso se le ha quitado un poquito aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora el hombre anda muy firme. Solo mira para abajo. ¿Ven? A ver, hombres, volteen a ver y mismo así, para frente. Somos hombres que el Señor nos ha hecho hombres. ¿Amén? Amén. Y esa es la masculinidad que el Señor nos ha dado. Por eso en la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar. Amén. Porque al hombre el Señor nos dio ese punto de que nos toca ¿qué? Dirigir. Amén. Fíjense que una persona por allá, ¿verdad? En una ocasión le estaba orando al Señor que le regalara un esposo. Y le dijo, Señor, regálame un hombre de carácter, para que yo sea pues dirigida y respaldada por este hombre, porque las mujeres necesitan ese respaldo, ¿sí o no? Necesitan el respaldo de un hombre, ¿verdad? Que las dirija. Y entonces vino esta mujer y le oró al Señor y le dijo que le regalara un hombre de carácter. Y pues el Señor le concedió el esposo. Pero ya cuando llevaban sus 6 meses, un año de vivir juntos, nuevamente estaba orando la esposa. Y le dice, Señor, yo te pedí un hombre de carácter, pero te pasaste, Señor, te pasaste. Porque aquel hombre tenía un carácter, pero de los caracteres. Amén. Entonces todo tiene que ir moderado. Amén. Entonces vamos a ver la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos, vamos a tomar unos cuantos, ¿verdad? Desde el versículo 18 y lo vamos a leer hasta el 20, hasta el 19. San Mateo capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Jesús nace de una madre virgen. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Qué tremendo hombre estamos viendo, ¿verdad? Con San José. Amén. A ver, hombres, ¿qué hubieran hecho ustedes en este caso? A media vuelta. Híjole, la cosa estaba seria, ¿verdad? Porque los matrimonios de antes no eran como los de ahora. Cuando se desposaban, ¿verdad? O sea, no se la llevaban de una vez, sino que quedaban comprometidos. O sea, ya casados, pero tenían que llevársela después para su casa. Y luego que le vayan con la noticia que esa mujer con la que usted se casó y que esté embarazada de alguien. Y luego para creer que era del Espíritu Santo. Estaba un poco seria la cosa, ¿verdad? Pero este hombre sabía escuchar a Dios. ¿Qué sabía San José? Escuchar. A ver, los esposos que estamos hoy aquí, sabemos escuchar nosotros al Señor. Dos amenes ahí. Vamos a ver para atrás, ¿verdad? ¿Cuántos hombres saben escuchar la voz de Dios? Y yo pienso que es tan importante todos estos detalles y estos puntos que la palabra de Dios nos pone, porque yo me imagino a José con esa humildad y con esa sencillez que este hombre tenía, que sabía escuchar a Dios, y eso le valió para dirigir un hogar súper maravilloso. Amén. Porque cuando usted ve el pasaje de las Sagradas Escrituras, la que quedó embarazada del niño Jesús fue María. Amén. Y la que llevaba la sangre de María, o sea, Jesús llevaba la sangre de María, no la de José. Pero la Virgen María dejó que José fuera un verdadero. Cuando a José y a María les tocó que huir para Egipto, porque Herodes quería matar al niño, ¿quién tomó la decisión? ¿A quién le habló el Señor? Sí. Y mire, hermano, si yo no sé, ¿verdad? Pero si yo estuviera en el caso de ustedes mujeres, ¿verdad? Y que usted está bien cómodo aquí en este lugar, ¿verdad? Y aquí es donde usted trabaja, y aquí es donde usted se entiende con el mismo idioma que hablan todos los demás, y que le ven a esta persona, mira, arregla tu maleta porque nos vamos para Egipto, donde no entiende la lengua. ¿Ve cómo nos ha costado a nosotros con el inglés, sí o no? Yo apenas sé decir ok. Y luego a ver, me habla un güero y me quedo así como. Y entonces todo esto era lo que iba a pasar estando en otro país, ¿sí o no? Porque no era la misma lengua. Y María pudo haberle dicho, y era válido que María le dijera, mira, aquí la mamá del Hijo de Dios soy yo, no eres tú. Pero ella lo dejó, José. Hermanas mujeres, dejen a sus esposos ser papás. El esposo es muy importante dentro de la familia para la educación de los hijos. Hay esposas que a veces le dicen, cuidado, me tocas ese hijo, cuidado, tocas esa niña, cuidadito porque te voy a echar a la policía. No, cuidado, hermana. Dígale a su hermana que tiene a su lado, cuidado. Deje que su esposo
tomó el rol de un verdadero papá, aunque era adoptivo. Pero en la representación de la humanidad, de la vecindad y de todo lo demás, el verdadero papá era José. Porque recuerden que la gente no sabía que era el Hijo de Dios. ¿Cómo se expresaban de Jesús? ¿Acaso no es María su madre y José el carpintero? Y hoy en día estamos pasando un montón de problemas, hermanos, en esta cultura y en estos tiempos que estamos viviendo, especialmente aquí en Estados Unidos, porque a veces las esposas no han dejado a sus esposos ser papá. Y a veces le han querido quitar el rol que simplemente le corresponde a ese esposo. Amén. No le niegue eso a sus hijos. Y deja que ellos sean esposos. Pero también esposos, tenemos que hacer el rol de verdadero papá. Porque el papá no es solo, hermano, para integrar o decir yo trabajo para que coman. No, pero es que recuerde también el esposo a veces tiene que sacrificar tiempo de donde no lo tiene para dedicarlo también a los hijos. ¿Cuál era el trabajo que tenía Jesús? El único que nos menciona la Biblia. Carpintero. ¿Y quién era carpintero en esa familia? José. Oh, no era María, ¿verdad? Era José. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta que él le enseñó el mismo trabajo que él tenía? Hermanos, hoy en día aquí en Estados Unidos a veces tenemos muchachos de 12, de 15 y hasta de 18 años. Y hay papás que les da pena que sus hijos corten la yarda. Esa es tu responsabilidad, es mi responsabilidad como padre, enseñarle a trabajar para que tu hijo sea responsable o tu hija sea responsable. Amén. Las mamás también, hoy en día, Dios mío, bendito que se está con nosotros los latinos, hermanos. Hay hijos o hay hijas que tienen 15, 18, 20 años y a veces no saben ni siquiera limpiar su cuarto, pero sí saben usar el celular, son muy buenas para la computadora, pero no saben hacer las demás cosas. Porque a veces hemos perdido el rol de padres. ¿Es mentira o es cierto lo que le estoy diciendo? Y San José nos da un verdadero ejemplo de lo que es ser un verdadero papá. No menciona ahí que él era de un carácter aquí, pero le enseñó lo que le tenía que enseñar y lo educó en lo que tenía que educar y lo hizo responsable, lo hizo educado. Ustedes saben, oyó aquel pasaje que dice cuando el niño Jesús se perdió en el templo, ¿sí o no? Sí. Y dice que cuando venía en el camino se dieron cuenta de que no venía Jesús y 3 días de camino. ¡Ja! Yo no sé, ¿verdad? Yo como papá, yo ya le he arrancado los pelos a Jesús, bueno, yo no sé qué hubiera hecho. A lo mejor la oreja ya está colgando, le hubiera quedado. Pero no menciona la Biblia que llegaron a crecer hijos, ni él, ni ella. Porque la educación era no a golpes, quizás, ¿verdad? No, aunque dice la palabra de Dios que hay que corregir al hijo en su niñez, ¿verdad? Pero hay muchas formas de saber educar a nuestros hijos para que sean responsables. Amén. Entonces yo los quiero invitar de hoy por ser digamos que el Día del Padre adelantado, ¿verdad? Que tomemos otra característica muy hermosa que tuvo San José
que era un hombre obediente. ¿Qué era? Obediente a la voluntad de Dios. El Señor le hablaba y él inmediatamente actuaba. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es buena la obediencia a Dios, sí o no? Porque siempre nos va a traer bendición. Hay que escuchar la voz del Señor, pero una vez que la escuchemos, obedecerla. Cuando usted escucha en el instinto, en su corazón, de que el Señor le dijo algo, pues entonces usted diga: Señor, vaya al Santísimo, lea la palabra de Dios, diga al Señor: ¿por dónde me quieres guiar? ¿Qué es lo que quieres de mí o qué quieres que haga? Porque seguido el Señor nos está dando instintos en nuestro corazón de qué tenemos que hacer. Y San José era bien obediente a la voluntad de Dios. Otra característica que tenía, o virtud que tenía San José, que era un hombre de fe. ¿Qué era? A ver, esposos que están acá, nuestra primera labor es llevar nuestra familia a los pies de Jesús, ¿sí o no? No, pero a ver, hermanos, a veces, ¿verdad?, las mujeres vienen pushando a los maridos. Apúrate, viejo, porque ya es hora del grupo. Apúrate, viejo, porque ya es hora de la misa. Ay, no, a ver, hoy no vine a misa porque quiero ver el partido. No. Si el líder es usted, ¿quién es el líder? El hombre. Ay, no se la cree, hermano. Era un hombre de fe. Y cuando el hombre empieza a seguir al Señor, casi siempre toda la familia viene detrás de él para los pies del Señor. Necesitamos ser hombres de fe. Me recuerdo en una ocasión mi esposa, ¿verdad? Está bien enamorada del Señor. Y cuando la esposa está bien enamorada del Señor, también está bien enamorada de Él. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Hermanos, necesitamos que las esposas se enamoren del Señor, pero usted primero enamórese del Señor. Y me recuerdo que una vez me dijo: si un día, me dijo, yo me quedo y no quiero ir a la iglesia, en que sea arrastra, llévame. Gracias a Dios todavía no ha pasado, ¿verdad? Pero estoy ahí preparando algo para ver cómo me lo pago, ¿verdad? Pero es el deber de nosotros, no que nos anden pushando a la esposa, hermanos, sino que nosotros pushemos a las esposas para que les sirvamos al Señor, que nosotros pushemos a los hijos. Ay, Dios, no, es que vergüenza que los hijos te anden diciendo: papá, tenés que ir a misa, papá, tenés que ir al grupo de oración, papá, tenés que ir a confesarte. Eres tú el que le tienes que decir a tus hijos, eres tú el que tienes que pushar a tu esposa para que camine en el camino del Señor. San José le lideraba, aunque María, mis respetos con esa mujer, ¿verdad? Pero él también era un hombre de fe en el Señor. Amén. Y bueno, hay tantas características, ¿verdad? Pero también algo que tenía San José, hermosísimo, y especialmente para nosotros en estos tiempos, era la fidelidad. ¿Qué era lo que tenía? Fidelidad. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque esto aplica tanto para el hombre como para la mujer. Las consecuencias que trae cuando nosotros somos infieles. ¿Usted ha oído el pasaje de David? En Segunda de Samuel capítulo 11, todo desde el capítulo 11 vemos el adulterio de David. Y miren cómo se expresaba la palabra de Dios de David. Decía: he encontrado un hombre a mi gusto, dijo el Señor. Y en otras versiones dice que David era un hombre, dice, conforme el corazón de Dios. ¿Cómo era David? Conforme al corazón de Dios. Era un hombre agradable
grande ante los ojos del Señor. Pero un día David dice que se quedó ahí en el palacio, ¿verdad? Todos se fueron a la guerra y él se quedó relajadito. Y de repente, cuando subió a la azotea, después de hacer su siesta, como a las 3 de la tarde, dice que vio, dice, desde la terraza, y por allá estaba una mujer bañándose. Y la mandó a llamar, y este hombre cayó en el adulterio, hermano. Y en su momento, como pasa siempre, el pecado es bonito, hermano. El pecado es atrayente, el pecado se disfruta en el momento. Yo me imagino que David vivió su momento. Pero cuando ya Dios dice, no le agradó la actitud de David, y le mandó al profeta Natán y le hizo ver su pecado. Le dijo, tú, le dijo, has cometido adulterio y le has quitado la mujer a Urías. Y entonces, mire, hermano, vino una consecuencia gravísima para David. Después de ser el rey de Israel, tener una familia hermosa, tener todo a manos llenas de parte del Señor. Y aunque el Señor le dijo, mira, por el gran amor que te tengo, le digo, te voy a perdonar y te voy a dar la vida, te voy a dar la salvación, pero eso sí, la consecuencia no te la vas a quitar. ¿Cómo le digo? La consecuencia no te la vas a quitar. Y usted lea la historia ahí del capítulo 2 de Samuel, capítulo 11 en adelante. La desgracia te vendrá desde tu propia familia, le dijo el Señor. La espada no se apartará de ti. Lo que tú hiciste a escondidas, con tus mujeres lo van a hacer, le dijeron, a plena luz del día. Y en David, como ve que tenían con varias mujeres, entonces eran medios hermanos. Y luego un hijo de David violó a otra hija de David que era medio, se llamaba Tamar. Y luego Absalón, que era hermana de Tamar, se enojó con su hermano y como 2 o 3 años después mató a su hermano. Y entonces hubo violación, hubo asesinato y luego se hizo un desastre en la familia de David. Y era un hombre conforme el corazón de Dios. Pero por ver sido infiel, la consecuencia le vino rudo. Hermano varón que estás acá, si pensabas por allí ponerle los cuernos a tu esposo, piensa, porque puede llevar la maldición a tu casa. Nosotros somos personas de bendición, hermanos, y nosotros como padres de familia que Dios nos ha escogido y nos ha elegido para ese rol tan maravilloso, nuestro deber es llevar provisión y bendición para nuestra familia. Pero el enemigo es astuto y eso lo puede convertir en una maldición para ti. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre bueno, pero desgraciadamente cayó en esta debilidad. Y la consecuencia no se la quitó. Si ya caíste en eso y te arrepentiste, gloria a Dios. Y sigue perseverando en el Señor. Pero San José nos da un punto de que vale la pena ser fiel al Señor y fiel a tu pareja. Amén. Amén. Y en este caso los hombres, pero también tu mujer. Si te avientas una por ahí, la consecuencia puede caer sobre tu mano, puede caer sobre tus hijos, puede caer sobre todo lo que tú tienes. Entonces San José nos da esa muestra maravillosa de serle fieles al Señor y fiel a lo que el Señor nos ha prestado para tener en esta vida. Amén. No se me están asustando, ¿verdad? Pero nomás les estoy diciendo palabra de Dios y un poco de ejemplo del personaje de San José. Otra característica que tenía San José
que dice que San José era prudente. ¿Qué era San José? Ahora pregúntenle a los hombres que están aquí, si tienen uno allá a su lado, digan, ¿tú eres prudente o imprudente? A ver, sinceramente, ¿cuesta ser prudente, sí o no? ¿Ah? ¿Cuesta ser prudente, sí o no? ¿O es facilito ser prudente? Por eso San José es llamado prudentísimo San José. Porque me imagino que hablaba cuando tenía que hablar y callar cuando tenía que. Igualito que nosotros. Gloria a Dios. En mi país, ¿verdad? Hay un dicho que le llaman, dice que en boca cerrada no entran en moscas. No es, también lo dicen en México. En boca cerrada no entran en moscas. Quiere decir que cuando no abres tu boca para hablar cosas que no tienes que decir, no entra pecado. No entra el cochinero a tu vida. Amén. Entonces, hay que pedir la gracia al Señor para cada día ser más prudentes. A mí me cuesta ser prudente, pero ahí la llevo. Ahora, antes de decir una palabra, primero me la pienso y digo, ¿cómo la va a tomar la otra persona? Y antes solo se me sabía. Aunque hay quienes que por ahí dicen, ¿verdad? Es que a mí me gusta decir las verdades en su cara. No, hombre, ¿verdad? ¿Cómo lo va a tomar la otra persona? ¿Sí? Antes, y en este caso, para hombres y para mujeres. Especialmente cuando se trata de su familia, piensa primero antes de lo que va a decir. Y eso le va a ayudar a mantener un ambiente más bonito dentro de la familia. Pero si usted habla solo por hablar, y no, ya estuvo, ¿verdad? Yo me imagino ese hogar de María y José, ¿verdad? No creo que haya habían gritos, ni palabras groseras, porque había mucha prudencia. ¿Amén? Entonces el Señor nos ha elegido como líderes para guiar nuestra familia, pero hay que pedirle al Señor la gracia de la prudencia para no ofender o decir groserías a la familia. Miren, hermanos esposos que estamos aquí, ¿verdad? En este lugar. Las esposas son muy sentidas. ¿Sí o no? Y una palabra bien fuerte la podés herir. Y luego uno de los problemas que tiene la mujer es que no se le olvida. Pueden pasar 20 años y de repente te va a reclamar lo que un día le dijiste. Papá, que sí, algunas semanas. ¿Por qué? Porque así pasa, ¿verdad? Entonces es tan importante primero pensar antes de lo que vas a decir. Gloria al Señor, amén. Entonces hay que tratar la manera, ¿verdad?, de ser prudentes en este caso, y especialmente a los hombres, ¿verdad?, que a veces somos un poquito más pesados en el amor. Porque a veces uno, como es un poco más insensible, uno suelta y a veces ya va un poco. ¿Amén? Y así, pues no nos dañamos. Con esto voy terminando. Dice también, ¿verdad?, que San José era un hombre responsable en el trabajo. ¿Cómo era? Y yo estaba leyendo ahí de las virtudes de San José y dice que San José era un hombre que se deleitaba en el trabajo. Por eso es el patrono de los trabajadores. Amén. Y verdad que como cuesta trabajar a gusto, ¿sí o no? Y que uno ande diciendo, ay, qué hermoso, me deleito en mi trabajo. No, hombre, eso está medio complicado. Pero San José dice que se deleitaba en el trabajo, lo disfrutaba. Y el Papa Francisco dijo algo precioso sobre el trabajo. Dijo, el trabajo es sagrado. Oiga bien, el trabajo es sagrado,
porque permite, dice, que lleves tu pan con dignidad a tu mesa. Amén. Entonces, cuando usted, hermano, vaya a su trabajo, por pesadito que esté el trabajo, agradezca al Señor que el Señor le ha regalado trabajo, y que con ese trabajo come usted, come su esposa y comen sus hijos. Entonces hay que disfrutar. O si no lo disfruta, al menos pues no reniegue del trabajo que tiene, sino agradezca al Señor, porque el Señor le regaló un trabajo para tener un sustento en su casa. Entonces San José dice que era un hombre que amaba el trabajar, y eso mismo le enseñó a Jesús. Entonces vamos a orar, y al final de la oración vamos a pedir a todos los esposos que están aquí, ¿verdad? Y los muchachos también, que a lo mejor ya quieren ir buscando matrimonio, ¿verdad? También vamos a invitarlos para que oremos por ellos, y hermanas mujeres van a ayudar a orar por todos los esposos que están aquí en este lugar, para que el Señor les regale la guía en su familia, le regale la docilidad que necesita, el liderazgo que necesita, y todo lo que le haga falta dentro de la casa para que pueda guiar a su familia. Lo que le hace falta, lo que se le perdió quizás en algún momento. Recuerde que Adán, cuando pecó, perdió gran parte de lo que el Señor le había hecho. Y hasta que vino Cristo, Cristo fue el que se encargó de recuperar lo que se había perdido y nos lo volvió a dar a nosotros. Pero como otra vez el diablo le da por allí, entonces siempre viene. Y en muchos hogares a veces nos ha quitado el ser papá, el ser un líder, el ser responsable, el deleitarnos en el trabajo y el de amar a Dios y ser una persona buena. Entonces, hermanas mujeres, si su esposo ha perdido eso que el Señor un día le regaló, pídale al Señor que se le regale, pero usted también colabore en la casa. Amén. Tú eres el líder de la casa. Yo te voy a dejar ser papá y te voy a dejar ser esposo. Amén. Atiéndalo, pero también déle el lugar que le corresponde. Si usted quiere un buen esposo en su casa, un esposo que la ame y que la respete y que la trate con cariño, pues déle su lugar y se va a dar cuenta. Ahora, si usted quiere un esposo que ni la voltea a ver, entonces haga todo lo contrario. Amén. Pero si usted quiere verdaderamente un buen esposo, sea la parte que le tiene que ser. No tenga miedo a eso. Deja que sea papá. Y se va a dar cuenta qué maravilloso es cuando entramos en el designio de Dios y lo que Dios hizo desde el principio. Y entonces usted sabe, wow, o sea que nunca había visto esta característica en mi esposo. Porque a lo mejor usted como mujer se va. Y usted quizás se va frío. Déjenle el rol que él tiene. Y ya va a dar cuenta qué maravilloso es. Porque cuando nos unimos en ese vínculo de Dios, Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Desde el principio Dios nunca se equivoca. Y ojalá un día Dios nos permita volver a ese arranque del principio, donde el esposo hace su rol y la mujer hace el rol que le toca. Amén. Entonces que el Señor nos ayude a ser prudentes y a ser personas más entregadas al Señor. Vamos a pedir al coro que nos ponga un canto de meditación para ir entrando en esa presencia de Cristo. Nos vamos a poner de pie.